entendiendo esta reacción de síntesis, Chabouzou plantea que para que esta síntesis ocurra, hacen falta enzimas, y hacen falta algo que nosotros pensamos que es la clave en todo esto, que son los cofactores. Los cofactores son algunos elementos que tienen que estar no en mucha cantidad, pero que son necesarios para que esta reacción ocurra, si no se ralentiza demasiado y se empiezan a acumular monómeros, por lo que los insectos atacan entonces a la planta. ¿Cuáles son los cofactores? Bueno, son básicamente los micronutrientes del suelo. Vamos a encontrar el boro. Vamos a correr esto. Ahí está. El boro, el cobre, el manganeso, ¿sí? El cobalto, el hierro, el zinc, el molibdeno. Nutrientes que habitualmente no son agregados de la fertilización. El zinc ahora en alguna ocasión, pero no son agregados y que con los años de uso de agricultura se van perdiendo. Y la relación que logra establecer este hombre con mucha investigación, el libro realmente es muy recomendable, tiene muchos libros, fue un científico muy reconocido, ¿sí? Es que la carencia de estos nutrientes, ¿sí?, hacen que esta reacción de síntesis se ralentice, se ponga muy lenta, por lo tanto, estos monómeros se acumulan en las moléculas de la planta, y eso es lo que hace que el cultivo sea atacado por insectos, porque el insecto va a buscar eso. Si me pudieron seguir hasta acá, queda otra pregunta que es, ¿qué es lo que hace que estos nutrientes no estén en abundancia en la planta? Bueno, uno ya lo conversamos, una causa principal es la degradación de los suelos, lo que en cierta forma le da forma científica a lo que se sabe, lo que realizan horticultura o agricultura, ¿sí? En términos generales, hay un dicho que es que en suelo sano, planta sana, ¿sí? Esta es su explicación. Esta es una de las explicaciones, porque hay otros motivos también, pero estos minerales que deberían estar más abundantemente, cuando empiezan a escasear, empiezan a tener problemas. El suelo se vuelve más pobre, por lo tanto, las plagas atacan. ¿Sí? Y otros motivos que encontró Chabouzou son las situaciones de estrés. Situaciones de estrés que puede ser una poda mal hecha, que puede ser el uso de un agroquímico cualquiera. Es interesante leer el libro de este hombre, porque sus primeras hipótesis fueron vinculadas a que el uso de insecticidas bajaba las poblaciones de insectos benéficos. Por lo tanto, crecían las poblaciones de plaga, que es un razonamiento sencillo y que muchas veces ocurre. Por ejemplo, si con el uso de insecticidas mato los predadores de un pulgón, al cabo del tiempo ese pulgón va a dar un pico poblacional. Pero él entró a ver, en el caso de los viñedos, en aquella época las principales plagas eran los ácaros y sus controladores eran otros ácaros. Él entró a ver que eso ocurría, asimismo lo que se esté usando sea un herbicida. Entonces, ¿cómo la aplicación de un herbicida puede hacer que proliferen las plagas? Y entonces se dio cuenta que no era una cuestión externa, sino interna a la planta, y era que la planta reaccionaba ante una sustancia extraña de dos maneras. Una es inmovilizando estos micronutrientes, y la otra es relocalizándolos. Los derivaba a otras funciones en la planta que no sean las funciones de síntesis. Dejaba de armar proteína por un tiempo, y eso producía la acumulación de monómeros. Así que, evitando estas situaciones, los problemas de plaga se minimizan.
Este es el interesantísimo enfoque de trofobiosis que nos parecía muy importante para comenzar, porque nos ofrece otra mirada de la agricultura y que fue un enfoque que por mucho tiempo no fue considerado. Este hombre tuvo la mala suerte, si se quiere, de hacer sus estudios al inicio de la Revolución Verde y todo el rumbo de la agricultura, no hace falta que les contemos nosotros, se fue hacia la masividad del uso de productos químicos. Hay algo muy interesante, ustedes dirán, ¿qué hace los Simpsons? Ahí vamos a ver, ¿qué hace los Simpsons en la pantalla? En cuanto a la teoría de trofobiosis, que según este razonamiento que acabamos de ofrecer, los insectos pueden considerarse indicadores biológicos, así como algunas plantas que ustedes ya deben conocer, indican ciertas cosas. La ortiga indica fertilidad, la roseta indica suelos compactados, por ejemplo. Los insectos también, ¿por qué? Porque el problema no es el insecto, el problema es previo al insecto. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué ataco esa plaga? Entonces, el insecto puede ser considerado un indicador, es decir, por ejemplo, si no hay micronutrientes en el suelo, los insectos van a atacar siempre. Y si yo no veo eso como agricultor, si yo no entiendo lo que está pasando, voy a vivir matando insectos y el problema lo voy a tener siempre. Voy a aplicar insecticidas recurrentemente, pero el problema en sí es la falta de micronutrientes en el suelo. Tengo que aplicar alguna técnica de mejoramiento del suelo que implique el reponer esos micronutrientes. Puede ser una enmienda orgánica, puede ser cultivos, abonos verdes, ¿sí? O puede ser las rotaciones con ganadería, puede ser todo eso junto, ¿sí? Pero el problema está en el suelo, no está sobre el suelo. Entonces el insecto deja de ser un problema en sí, sino que el insecto me está indicando que es un problema. Ahora, ¿qué pasa cuando recurrentemente tapamos el indicador? ¿Se entiende lo que es un indicador? En este caso, esta familia está manejando un automóvil y hay varios indicadores en el auto. Si ustedes manejan, sabrán, conduciendo un automóvil, el indicador de la temperatura, el de combustible. ¿Qué pasa si yo tapo el indicador de la temperatura, por ejemplo? ¿Soluciono algún problema que tiene el auto? Si tapo el indicador del combustible, ¿me garantiza que voy a andar con combustible para decir? No, es como romper el termómetro. Decir, no tengo fiebre porque no tengo termómetro. Entonces, desde la trofobiosis el insecto cumple ese rol de indicador, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dicen los Simpsons. Un poco de paciencia. Bueno, me pareció muy oportuno para ilustrar esto, ¿no? No hay que tapar los indicadores, nunca. Sí, porque nos están diciendo, nos están mostrando los problemas. No voy a solucionar mucho tapando el indicador. Sí. Uno puede tener un indicador, por ejemplo, en la vida de estudiante pasa mucho, están sujetos a situaciones de nervios, porque las evaluaciones son muy frecuentes e incluso muy rigurosas, y a veces se suele manifestar de otra forma. El cuerpo lo manifiesta en los hombres, mucho perdiendo el cabello, aumentando de peso, con problemas en la piel, erupciones, manchas. ¿Sí? Ahora, si yo no soy consciente, si el estudiante no es consciente de que la erupción o la mancha en la piel es un indicador, es un síntoma, y el problema es otro, es que no estoy pudiendo manejar la ansiedad, por ejemplo. Puedo vivir
gastando fortunas en crema para la piel, que si no manejo la ansiedad, las manchas van a seguir apareciendo. O puedo gastar fortunas en colonias o champú para la caída del cabello, que si no se maneja la ansiedad, uno se queda pelado. Se entiende la relación. Si no soluciono el problema en el suelo, de tenerlo, o si no soluciono las situaciones de estrés en la planta, voy a vivir gastando un insecticida porque los insectos van a aparecer siempre. Esa es la reflexión a la que queríamos llegar con el enfoque de trofobiosis. Entonces, bueno, ¿cómo tengo que diseñar el sistema para que esto no ocurra? Esa es la pregunta que nos va a guiar en esta presentación. Y como decíamos, lo que hay que pensar siempre es que todo esto empieza en el suelo. En sí, la mayoría de las veces, según el enfoque de trofobiosis, los insectos nos están diciendo que problemas en el suelo puedo estar teniendo. También la pregunta que cabe hacerse es qué buscamos y qué le pedimos al suelo, ¿no? El suelo, que es la fuente de alimento de nuestros cultivos. Estamos demasiado acostumbrados a esta imagen, que la del físico-culturista le ponemos, pero una imagen de sobreexigencia. Esa no es una situación normal. Si siempre le pedimos eso, vamos a tener problemas. ¿Sí? Lo que buscamos en la agroecología no es la maximización, sino la optimización. Lo que comparamos una situación forzada en un ser humano con una situación más propia de un deportista, ¿sí? Que es lo que buscamos, optimizar el funcionamiento del sistema. No forzar, sino que funcione de la mejor manera, de acuerdo a los ciclos que el sistema está preparado para soportar.